Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio con Somos Guerreras, una banda de hip hop formada por Rebecca Lane, de Guatemala, Nakuri, de Costa Rica y Audrey Funk, de México, que utilizan la música como herramienta organizativa de empoderamiento y de cooperación. Han establecido espacios de formación y reflexión para las mujeres en la cultura del hip hop con muchos colectivos. Recientemente terminaron con gran éxito su vasta gira por Europa, visitando 6 países. Después vamos al estreno en Nueva York del documental La Concejal. Ahí entrevistamos a su protagonista, la dominicana y concejal de Rhode Island, Carmen Castillo, quien nos cuenta cómo su trabajo en pro de mejorar las condiciones de su comunidad la llevó a este puesto político, aunque sin abandonar su trabajo de camarera de un hotel. Terminamos en el Alto Manhattan, en la iglesia episcopal Holyrood, en Washington Heights, con Amanda Morales. Ella, originaria de Guatemala, fue la primera inmigrante en buscar santuario en la ciudad de Nueva York bajo la administración de Trump. Amanda y sus 3 hijas, ciudadanas de los Estados Unidos, tomaron asilo en esta iglesia por un largo periodo. Ellas necesitan mantenerse en los Estados Unidos, pues en Guatemala sus vidas corren peligro. Ahora vamos a escuchar un poco de hip hop. Llegó nuestra era, somos 3 raperas, lee las noticias, somos guerreras, ni vieja ni nueva, somos escuela, rompiendo tarimas aunque les duela. Venimos con ritmo pesado, como nunca antes había pasado, ya vino la reina del caos, con obsidiana en el corazón. Raperitos llorones me desayuno, me tienen de frente y no hay uno que pueda decirme a la cara todo lo que dicen tras de una pantalla. Yo soy Rebecca Lane, soy rapera de Guatemala. Hola, yo soy Audrey Funk y soy mexicana, pero ahora resido aquí en el Bronx. Hola, yo me llamo Nakuri y soy de Costa Rica. Mierda y yo usándola de abono. Donde camino se abren los surcos. A mi semilla que da buenos frutos. Dulce para quien me quiere y amarga para quien viene con insultos. Bueno, Somos Guerreras nació en Centroamérica aproximadamente por el año 2014, que fue que Nakuri y yo empezamos a trabajar juntas en varios encuentros y festivales de mujeres en el hip hop que se hicieron en varios países como Guatemala, Nicaragua, Honduras. Y bueno, lo que empezamos a hacer fue como a viajar bastante entre Centroamérica, y nuestro objetivo, digamos, de llegar al lugar donde llegáramos no era solo como presentar nuestro trabajo como raperas, sino también articularnos con otras mujeres dentro de la cultura hip hop que estuvieran trabajando o que no estuvieran trabajando, para ver cómo podíamos empezar a articular un trabajo juntas. Desde la reflexión, ¿verdad? Desde hablar de qué significa ser una mujer centroamericana, cuáles son los retos que nosotras tenemos, cuál es la particularidad de nuestro territorio también, los retos que también tenemos como mujeres dentro de la cultura hip hop, y particularmente los retos que tenemos como mujeres artistas, digamos, en una región plagada de violencia, pandillas, de guerra. Escribimos la historia por nuestro lado, estamos armando un ejército, fieras sin fronteras, proyectando cosmovisión con el léxico. Puedo ver el futuro, imaginar, crear con ingenio, materializar. Serpiente emplumada existo, aunque no puedan ver mi realidad. Mi rima rifa y reina como la tifa. Si quieres la paz, siéntate a hablar, ya tengo cargada la pipa. Estoy con mi clica, somos guerreras las que se aplican. Bueno, hemos realizado varias giras. Realizamos una gira por Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y después en México estuvimos en Mérida, en Ciudad de México y en Ciudad Juárez. En esa gira hicimos una documentación de entrevistas
más de 80 entrevistas de mujeres que se dedican al hip hop. Y para nosotras ha sido muy importante porque nos ha permitido conocer como a mayor profundidad la realidad de estas mujeres, pero también identificar cuáles son las oportunidades que tenemos para crecer como movimiento, ya que este es un movimiento que también le da trabajo, le da un oficio a muchas mujeres y le da pues esa capacidad y esa oportunidad de autogestionarse en su vida. Entonces grabamos el documental y después hemos realizado varias giras también en México. Realizamos una que fue por Guadalajara, Morelia, Tuxtla y Puebla, Monterrey. Y ahora acabamos de realizar hace 2 semanas una gira por Estados Unidos que ha sido en Nueva York, en Washington DC y en New Jersey también estuvimos. Entonces ha sido muy gratificante porque podemos no solo hacer los conciertos, sino también activar procesos y poder apoyar también a movimientos que están sucediendo sociales y políticos alrededor de nosotras a través del arte. Estamos ganando más estilo de la cuenta. Nos viste para abajo y te sentiste en deuda. Tú nos pronosticabas mal augurio, mala pena. El mundo es de nosotras, músicas en la azotea. Hemos grabado 3 temas este año para un EP que queremos sacar este año. Y realmente pues ha sido como todo un reto, ha sido muy difícil como encontrar los momentos, las formas de poder escribirlos. Un primer tema ya salió, se llama Somos Guerreras, que de alguna forma es como presentarnos, pero presentarnos en ese contexto de lucha, porque también muchas de nosotras en nuestras propias escenas de hip hop locales o musicales donde estamos nos hemos tenido que enfrentar con un montón de hombres que no nos abren el espacio, o que si queremos entrar a su espacio tenemos que aceptar ciertas violencias, discriminaciones, homofobias que nosotras no estamos dispuestas a aguantar. Entonces como que se han hecho críticas, se ha hecho un trabajo que a muchos hombres dentro de la música, sobre todo el hip hop, les molesta. Entonces es una canción como hablando ahí un poco de respuesta, así de bueno, ¿cuál es su problema? Aquí estamos y no nos vamos a ir, y estamos activándonos, estamos haciendo, estamos creciendo. Era la 15ª primavera cuando por vez primera encontré en la calle una popular escuela, herramienta para canalizar, construir comunidad, debatir la violencia que se normaliza. Y luego hemos hecho otro tema al que le grabamos el videoclip aquí en la ciudad de Nueva York, y estamos muy contentas porque es una canción que habla como de, bueno, dándole el respeto al hip hop. Nosotras sabemos que el hip hop viene acá del Bronx, reconocemos que fueron jóvenes afrocaribeños y afrodescendientes, hombres y mujeres que estaban como migrantes en este territorio, quienes crearon, o quienes a través de compartir sus propios códigos culturales crearon un movimiento que ahora conocemos como hip hop. Entonces de alguna forma es una canción como para mostrar respeto a los pioneros y pioneras que nos permiten ahora a nosotras poder continuar con el hip hop, y también una reflexión sobre nuestras propias vidas y cómo pues como el hip hop en algún momento llegó a nuestras vidas para salvarnos, ¿verdad? Fueron años en los que yo sentía ser parte del lugar donde me desenvolvía, y no sabía que la rima aquí adentro crecía fuerte. Pasé por bandas, malos amores y mala suerte, pero el hip hop se hizo presente entre filosofía, organizando con mis compas en la calle lírica que aporta. Y tenemos un tema más que es ahí un poquillo más para bailar, y es un tema pues donde hablamos acerca de la necesidad como de descolonizar la visión de belleza que tenemos, como que hay una única visión que normalmente nos excluye a nosotras porque somos mujeres de color, somos mujeres que no estamos dentro de lo que la gente considera como un peso ideal o un tamaño ideal, o nuestra estética no se corresponde a lo que hay en revistas y en televisión, y es un tema como también para decirle a la gente que se sacude, que se saque todos esos estereotipos que no le permiten a una ser feliz, y como bailar y mover las carnes con alegría. Verano todo el año me visto casi siempre enseñando mi jamón, la panza de fuera para que respiren las tetas sin sujetador. Me veo redonda, me siento hermosa,
yo soy poderosa. Para el verano somos guerreras, cruza el charco, nos vamos para otro lado. Y nada, pues tenemos ahí planes muy chidos que se están gestando. Rebe ya ha ido varias veces de gira por allá por Europa. Yo tenía un par de fechas y ahora nos vamos las tres juntas y pues vamos a festivales, vamos a Alemania, vamos a Austria, Suiza, España. Por la calle caminando me propongo, con mis guerreras tirar estilo, hay que no te impongo. Quítate ese vicio de hacerle caso a estándares de otro. A cuerpo explico, menéalo con gozo. Si no le gusta, pues no, igual no lo hago. Mi nombre es Carmen Castillo. Soy una sender y también represento a la ciudad de Providence como concejal del Distrito 9. Cuando entré a trabajar en el hotel que yo trabajo ahora, los abusos que habían laborales, no tanto laborales, también acoso sexual. Y entonces yo iba a hablar de lo que se llamaba sindicato y decidí que eso era lo mejor que nos podía pasar a nosotros. Yo soy una room attendant, pero sobre todo yo soy organizadora de trabajadores de hoteles y restaurantes por sueldo digno, justicia y dignidad en los trabajos. Estar ahí adentro me da a mí la oportunidad de seguir organizando y pertenecer a mi sindicato. I'm here today to represent my community, workers community. Cuando yo empecé como concejal, mi distrito parecía una zona abandonada. Sí, mi barrio está brillante, pero sobre todo me ha dado mucho orgullo que por muchos años he parado los impuestos, de que no subieran los impuestos de las propiedades. Y también, como el barrio cambió, llegaron los inversionistas y todos los lotes vacíos que yo tenía en mi vecindario ya tienen casi todo una casa. Y muchas de esas casas las están haciendo organizaciones que son para affordable housing, que una persona lo puede comprar a menos precio que lo vende el mercado regular. Mi trabajo como concejal es un trabajo part-time y con $18,000 al año que me pagan, yo no puedo vivir. Yo tengo que ni sobrevivir siquiera. Entonces, es la guerra entre seguir organizando a la persona para luchar y seguir siendo un líder comunitario y también seguir representando mi distrito, que es donde yo vivo y donde yo quiero que las cosas mejoren. Entonces me quedé compartiendo las dos cosas.
siento como ser parte de la minoría, ser latina y ser mujer, que la gente quiere abusar más. Todavía existe cierta discriminación, especialmente en el Consejo de la Ciudad de nosotros solamente habían 3 mujeres. Ahora en el 2018 tenemos mayoría, tenemos 8 mujeres en el Consejo y lo que le demuestra a ellos que nosotros sí podemos. Cuando se presentó la oportunidad de verlo en la pantalla como Councilwoman, un documental, me di cuenta, wow, yo he hecho muchas cosas y ni siquiera, como no me había sentado yo a mirar en realidad que yo había hecho todo eso. Mi visión es que haya fuente de ingresos para que mi vecindario progrese, que se levante en lucha. Housekeeping. Yo no vine aquí con el sueño americano que viene todo el mundo. Simplemente yo vine aquí porque en mi país yo no podía ya resistir más la situación. Yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, yo no tenía, inclusive a veces para darle que comer. Dejar uno y venir con 3 era como dejar un pedacito de ti. Un grupo de personas, sí se puede luchar y sí podemos cambiar las cosas, porque yo he logrado cambiar muchas cosas y creo que ya es hora que nos dejemos ya de estarnos quejando, sino hacer las cosas como se deben de hacer. Haber llegado donde yo llegué ha sido trabajo de muchas personas, no ha sido solamente mi trabajo, ha sido una comunidad trabajadora que ha luchado, porque cada vez que yo como organizadora organicé varios hoteles, pero como política, si los trabajadores no hubiesen salido a la calle a decirle al pueblo que necesitamos personas del pueblo, tal vez yo no estuviera en esa posición. O sea, yo creo que el logro no es mío solamente, ellos también tienen su parte. Cuando tú te limitas tú mismo, tú no llegas a ninguna parte. Si tú mismo te pones la barrera, no necesitas que haya una barrera en el mundo para ti. Mi nombre es Amanda Morales Guerra, vengo de Guatemala. La vida ya estaba bien difícil, demasiada delincuencia. Nos avisaron de que querían secuestrarme, entonces mi familia decidió mejor que yo me viniera para este país. Me tocaba que dormir en el monte, tomar agua sucia, donde tomaban las vacas. Cuando yo vine a Long Island. Fue muy bonito, porque allí viví todo el tiempo que he venido, allí he vivido. El 17 de agosto ya me dieron el ultimato de que tenía que irme para Guatemala. Ellos querían que yo comprara mi boleto y que me fuera. Yo les dije, mis niños son nacidos acá. Y ellos me dijeron, a nosotros no nos importa,
tú te puedes decir, si quieres te llevas tus hijos. Mira, el movimiento santuario, si te remontas a los escritos bíblicos, sobre todo eso que llaman el Primer Testamento, el Torah, siempre hubieron ciudades de refugio. Estamos hablando de más de 5.000 años antes de Jesucristo. Yo soy parte de la nueva coalición y entonces cuando Amanda recibe su cartita de deportación, nos reunimos todos y dice, ok, ella quiere santuario, pero no solamente quiere santuario, ella es una mujer muy fuerte y dice, yo creo que esto me puede ayudar y puede ayudar a otras personas. Yo no tuve otra opción que venirme a esta iglesia porque yo busqué varios abogados y los abogados no quisieron ayudarme y el Padre Luis me abrió las puertas, gracias a Dios. Ella vive aquí, este es su nuevo hogar, no tiene todas las comodidades que debería de tener, pero tiene una cosa que se llama protección. Sabemos cuándo entró, no sabemos cuándo va a salir. Para peinarse, y esto después que te peine, te pone el acondicionado. ¿Y este? Esto. ¿Y este? Vamos a analizar. Una persona que lleva 14 años aquí, no tiene conflicto con la ley, una persona que tiene 3 hijos que son ciudadanos, una persona que ha estado rindiendo impuestos al gobierno por 14 años, ha cumplido con toda una responsabilidad de las visitas en inmigración. Pues mira todo ese aspecto, ¿verdad? Mira el otro aspecto de que tú la quieres enviar a un país donde el feminicidio está fuera de control, la violencia de género está fuera de control. Un país de donde ella salió cuando tenía 19 años, huyéndole esa violencia, y ahora tú quieres retornarla ya con 3 ciudadanos de Estados Unidos. Es que mi mami, ella se puede ir y yo no quiero que ella se vaya para Guatemala, pero... ¿Qué es tu esperanza? ¿Qué es lo que tú quieres? Ir para atrás para la casa. ¿Tú extrañas tu casa en Long Island? Por ahí, porque ahí yo tengo más ropa y todos mis juguetes. Yo le estoy pidiendo que no sea injusto, que me deje. Yo tengo mis hijas acá, mis hijas nacieron acá, que me den otra oportunidad. Que yo no soy una delincuente. No pudiera dormir yo de saber de que tengo que llevar mis niños para allá y dejarlos a ellos acá solos. No, para mí no. Yo soy una madre. Tengo mis hijos, les estoy dando educación a mis niñas. Yo quiero trabajar para que ellas sean alguien muy importante en este país. We come to you and we lift up our hands saying, here they are, oh God, use them as we open our churches, our hearts, our minds to the immigrant and the refugee. We are here because we believe that you hear our prayers and that you are with us this afternoon and beyond. Anoche hubo una vigilia. Bueno, yo me sentí bien sorprendida porque nunca me imaginé que iba a haber tanta gente apoyándome. Puede haber una ley, nadie lo duda que hay una ley, pero porque hay una ley no quiere decir que hay que obedecerla. Una ley puede ser inmoral, una ley puede ser injusta. Todo lo que Hitler hizo era legal, aquí la esclavitud era legal. Que hay momentos en que esa ley, al ser inmoral, tú tienes un mandato divino de violentar esa ley y romperla. ICE tiene que llegar aquí cuando nosotros no estemos. Nosotros no se la vamos a dar, ¿verdad? Nosotros no somos gente violenta, para nada, no creemos en la violencia, pero creemos en la autodefensa. Vamos a bloquearlo hasta lo último. Estamos en un momento bien importante históricamente. Hay que coger la calle. Dios no va a traer una solución, de ninguna manera. Nosotros creamos esta cosa, nosotros la vamos a resolver. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York.
Contáctenos.